El Leviatán, ese viejo concepto de las ciencias políticas que plantea un ser poderoso, fuerte, que nos protege de los peligros, de los abusos, de los robos, de cualquier tipo de inseguridad. El Leviatán es una de las figuras fundantes de la ciencia política. Es una de las teorías de Thomas Hobbes y plantea que el Estado, el nacimiento del Estado, es en realidad un contrato social donde la gente de una sociedad decide que para que no haya crimen, para que no haya robo, para que se respete la propiedad privada, la vida del otro, los derechos, lo que tienen que hacer es delegar ciertos derechos, ciertas libertades en un ser más fuerte que ellos mismos, en alguien que tenga más poder, que es justamente el Leviatán. El Leviatán es el Estado. Pero últimamente, para mí, empieza a emerger un nuevo tipo de Leviatán. No sé si es nuevo porque ya hubo en la historia, siempre los hubo, pero es la figura del líder autoritario, el líder carismático, el líder autocrático. Pueden ponerle el nombre que quieran. Trump, Putin, Milei, Bukele. Líderes que parecen encarnar la figura del Estado, del Leviatán, encarnar la figura de aquel que viene a protegernos y a administrar nuestra vida. Es un mundo en el que la gente de repente ya no pide tal vez grandes valores, sino respuestas, soluciones. Y en ese contexto, obviamente por la gran desigualdad que hay en el mundo, por las crisis, por la violencia, surgen la esperanza, la ilusión de que alguien puede resolverlo. Creer que alguien, ¿no?, en un Salvador va a venir a resolver todos los problemas es algo es histórico, ¿no? Desde el origen de la Biblia, de la Iglesia, de la religión, hasta cualquier tipo de teoría de ciencia política lo entiende. Está en el origen de todo creer que hay un Mesías para cada cosa. En la selección argentina, si no venía Messi, jamás íbamos a ganar una Copa del Mundo y no volveremos a ganarla hasta que no venga otro Mesías. El hombre, el ser humano, necesita tener dioses que le den la ilusión de que todo va a salir bien. Bueno, el mundo está viendo nacer un montón de leviatanes. Pero tiene un gran peligro que el Leviatán sea una persona, que es quién va a administrar el poder que se delega en él o en ella. ¿Quién va a ser la persona que diga hasta acá? ¿Quién va a ser el Leviatán del Leviatán? Borges decía que Dios detrás de Dios, la trama empieza de arena y polvo y tiempo y agonía, en un poema que escribió que se llamaba El ajedrez. Borges escribió este poema, es un soneto en el que cuenta una partida de ajedrez y hay un momento en el que dice: Dios mueve al jugador y a la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza de arena y tiempo y polvo y agonía. Lo que está diciendo Borges ahí es, nosotros, habla sobre todo sobre la existencia de Dios. Cuando jugamos al ajedrez, el destino de la pieza de ajedrez es regida por la mano del jugador que decide dónde va esa pieza. El jugador se siente libre, se siente que tiene libre albedrío para elegir por la vida de la pieza. Pero lo que plantea Borges es, no está detrás del hombre, no hay un Dios decidiendo en realidad los designios que ese hombre va a decidir sobre la pieza. ¿No es Dios moviendo los hilos de la marioneta que mueve los hilos de la pieza? Y va más allá y dice, ¿no hay otro Dios detrás de Dios moviendo los hilos del Dios que mueve los hilos del hombre, que mueve los hilos de la pieza? Bueno, lo mismo creo puede analizarse en la política. ¿Qué leviatán detrás de cada leviatán, de cada país, está moviendo los hilos? ¿Hay un leviatán? ¿Hay un sistema que no vemos? Eso es uno de los grandes peligros de estos líderes carismáticos, que no sabemos hasta dónde, ¿no?, va su poder, no sabemos cómo controlar su poder, y eso es un peligro porque generalmente los hombres fuertes no suelen ponerse cortafuegos a sí mismos, ¿no? Los hombres poderosos, cuando acumulan poder, no suelen cortar su poder, sino protegerlo. Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology certainly, than I do. De todo esto hablé con Nacho Montes de Oca, un periodista especializado en internacionales que está permanentemente buscando información, datos sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que pasa en las guerras en el mundo, y que analiza el mundo desde esta perspectiva de la ciencia política, la geopolítica y la ciencia de la guerra, podríamos decir, por entenderla de algún modo.
Nacho tiene muchísima información en la cabeza, fue súper interesante conversar con él. Y esta conversación es sobre esto, sobre por qué afloran este tipo de líderes en el mundo, sobre qué puede llegar a suceder con Trump, con Milei, sobre qué está pasando para que el estado de este mundo vuelva a esta cosa tan primitiva que es delegar el poder en un superhombre. Espero que les interese, es una charla para reflexionar un poco, para seguir pensando en este mundo. Esto es Under Periodismo, es un canal de periodismo independiente. Les pido por favor que se suscriban al canal, se los pido siempre. Vamos subiendo a poco, ya casi estamos en 30.000 suscriptores, algo que me pone muy contento porque pasaron menos de 6 meses desde que arranqué. Así que no sean menos, no se queden afuera, hay 30.000 personas por ahí que ya valoran mucho este contenido. Suscriptos ya, vamos directo a la entrevista con Nacho Montes de Oca. Gracias por estar ahí. Gracias por el tiempo, por esta entrevista un sábado. Hablábamos recién de que no está parando nunca el mundo y yo te preguntaba cuándo es temporada baja de No noticias hay en el tem- mundo y cuándo cambió eso. Bueno, como siempre, un gusto. No hay temporada baja. El 24 de febrero del 2022 se terminaron las vacaciones que empezaron en el 91, cuando se cayó el muro. Todos pensamos que se venían tiempos de paz y que la economía iba a reemplazar las guerras y que los intercambios comerciales. No. Cuando Putin invadió por segunda vez Ucrania, desgració al mundo. Y no hay sábados, domingos, por lo menos los que cubrimos temas internacionales, no tenemos descanso y no sabemos cuándo los vamos a tener, cuándo vamos a tener las próximas vacaciones, porque no hay un día sin que el mundo tire noticias que además no es que a uno le guste solamente internacionales, que es cierto, a uno le gusta, pero las consecuencias nos están alcanzando a todos, todos los días. Así que no hay rincón del mundo que esté a salvo de lo que esté sucediendo en cualquiera de los rincones donde se está llevando a cabo esta batalla global entre democracias y autoritarismos. Más o menos podrías ubicar que el fin de la temporada baja, o sea, con el famoso fin de la historia, más o menos, cuando se hablaba del fin de la Ujú. historia, con la caída del muro, hubo una especie de fin de la historia hasta 24 de febrero de 2022. Se llamaban los dividendos de la paz. Se suponía que si los países dejaban de concentrarse en las luchas por los territorios, luchas ideológicas, esto fue el fin de la Guerra Fría, ¿no? La lucha entre comunismo y democracias liberales, y que si se reemplazaban por la búsqueda de acuerdos comerciales y de una, si se quiere, una vida democrática. Si un país no tenía democracia, ok, se podía tolerar, pero por lo menos ciertas reglas democráticas, no avanzar sobre el territorio de otros países, no andar invadiendo. Cuando Saddam Hussein se metió en Kuwait, por ejemplo, hubo que sacarlo. No andar matando gente. Cuando Yugoslavia lo empezó a hacer, hubo una intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Se suponía que la paz se construía con el comercio. Eso lo terminó de destruir Putin, ya lo había empezado en el 2014, cuando se dieron cuenta que por más gas y petróleo que le compraran a Rusia no pasaba por el comercio, sino que a partir de ahora se descalabró todo. Cada uno queda por su cuenta y el mundo está en guerra. Me decías que dos conceptos que quería recuperar. Por un lado me decías que los efectos de esta guerra global ya nos están llegando a todos. En algún momento por ahí las guerras, si sucedían en Ucrania, no llegaban a Argentina. Hoy decís que a todos nos está llegando. Y por otro lado el otro concepto, no sé si tiene que ver con esto. ¿Considerás que la guerra en la que estamos es entre democracias y totalitarismos? Es que justamente son los dos conceptos están enhebrados. La forma más fácil de ver cómo te afecta una guerra es que cuando comenzó la segunda invasión rusa a Ucrania, el precio de los alimentos se disparó un 17%, según las mediciones de la ONU. ¿Por qué? Porque, bueno, Ucrania es un gran proveedor de granos, igual que Rusia. Entre los dos creo que juntaban algo así como el 17%, juntaban el 17% del tráfico de cereales. En el petróleo es más fácil de ver. Cuando se desestabiliza la situación en Medio Oriente por el ataque de Hamas a Israel, y el precio se movió tanto como con la guerra de Ucrania. Y ahí te suben los alimentos, pero también te sube el combustible. No importa si estás en Mozambique, en Argentina o
no sé, en Estambul. Pero ahí viene la segunda consecuencia. Lo que está en disputa. ¿Por qué estos terremotos geopolíticos? Porque las placas tectónicas se están moviendo. ¿Y cuáles son esas dos placas tectónicas? Y que también tenemos que andar eligiendo en nuestros países. ¿Qué es lo que vale más? ¿La democracia y el comercio o la idea de la imposición por la fuerza y la violencia? Esa misma idea es, ¿qué tan eficaz es la democracia para resolver los problemas, o la democracia y el comercio, y qué tan eficaz es, por ejemplo, un país autoritario? Voy a ponerte un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Un modelo chino en donde el Estado y el partido de gobierno con un hombre que no se va a mover en el poder y que entonces les da bienestar a sus ciudadanos, entonces está validada la idea de la autocracia porque, claro, entonces relajemos la democracia y démosle el poder a los hombres fuertes. Y esto ya no es ni de derecha ni de izquierda, es democracia versus autocracia. Acá puede ser de un lado y del otro, pueden haber derechos de izquierda. Y la pregunta es, ¿acaso en Occidente no estamos teniendo la misma idea de elegir hombres fuertes que resuelvan las crisis económicas y darle la sumatoria del poder? Porque claro, la crisis lo imponen y entonces rebajemos no solamente la libertad de expresión, sino también las instituciones de control de poder, porque claro, es urgente, es necesario. La misma guerra que se produce a escala global se está produciendo a escala nacional y también en la conciencia de los ciudadanos. Nadie está a salvo de esta disputa. ¿Por qué se creía en algún momento que el comercio traería la paz, ¿no? Mira, vamos a un ejemplo muy concreto. Argentina y Chile tenían 24 diferentes limítrofes que estuvieron a punto de llevarnos a una guerra entre el 78 y el 79. ¿Sí? Estuvimos al borde de una guerra. Cuando empieza la idea de los dividendos de la paz, estaba Carlos Menem. Y se juntó, si no me equivoco, estaba Aylwin del lado chileno y dijeron, ¿por qué en lugar de pelearnos no tratamos de mejorar nuestro comercio? Entonces vamos a dar la idea al otro país de que lo que está del otro lado de la frontera no es un enemigo, sino que es un socio potencial que puede contribuir a el desarrollo de nuestro país. Se resolvieron 22 de los 24 diferendos bajo esa idea. O sea, en la práctica funciona, funciona. Y de hecho la idea de los dividendos de la paz, más allá de la guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador, hizo que la región se volviera, en la medida que se integraba económicamente, no solamente el Mercosur, sino que están todos los pactos andinos, etcétera, etcétera, el CARICOM en el Caribe, o el TLC entre México y Estados Unidos, hizo que se ampliara la integración económica y detrás de la integración económica se aliviaran las tensiones políticas. Casualmente ahora, que se está cayendo la idea de los dividendos de la paz, empiezan a resurgir esas disputas entre los países y ahí tenés, digo, es la prueba fáctica, porque esto es científico, no es que lo digo yo, sino que funciona así. Dividendos en tanto sinónimo, regalías sería, como Sí, ganancia, ganancia. claro, que las sociedades ganan mucho más comerciando para darle bienestar a sus ciudadanos que gastando en armas para pelearse. Es una cuestión muy lógica. Yo estoy a favor de que los países tengan sistemas militares fuertes para defenderse, ¿sí? Porque no sabes el día de mañana te viene un Putin. Ahora bien, un avión F-35 sale 110 millones de dólares, ¿sí? Quizás hacer una represa sale 100 millones de dólares. La cuestión es que quizás ese F-35 lo necesitas, pero también está la represa. Entonces, la idea de los dividendos para la paz era, no gastemos solamente en F-35, gastemos también en represas, pero para que haya una represa tiene que haber comercio. Para que haya comercio tengo que poder venderle al exterior. Si yo estoy peleado con con todos mis vecinos, entonces les voy a vender menos. Voy a comprar el F-35 después que obtenga una ganancia, aumente mi PBI, entonces puedo destinar los 100 millones después de que gasté 100 millones en una represa y aumenté mi comercio con los países vecinos. Funciona de esta manera, funcionó de esta manera. Y Latinoamérica se convirtió en una de las zonas más, no, en la zona más pacífica del mundo en este proceso. O sea que, de nuevo, no es que uno está elucubrando o especulando, funciona de esta manera. Y vos necesitas ejército y necesitas comercio. Porque hasta acá en la zona no tenemos ningún, o no hubo ningún demente que uno dijera, si hago la represa, pero no tengo el F-35,
viene mi vecino y me la saca. Ujú. Contamos con esa especie de paz de que puedo hacer la represa todavía porque nadie me va a invadir, al Es menos. que eso es lo que rompió Putin. Sí, el concepto que rompió Putin es que justamente detrás de esa idea estaba que yo iba a respetar y que no iba a resolver por la fuerza, lo iba a resolver negociando como negociaba un acuerdo de comercio. A partir de ahora necesitas armas. Y ahí completo el concepto. Vos podés gastar 35.000, no, 1 millón de dólares en una cosechadora. Una cosechadora va a producir a lo largo de su recorrido productivo quizás unos 35, 50 millones de dólares, ponele. ¿Cuánto te produce un avión? ¿O cuánto te produce un tanque de 2 millones de dólares? ¿Se entiende la diferencia? El tanque no te sirve para arar un campo, porque no está diseñado para eso. Entonces sí, pasa por ese lado, que es que en un punto vos tenés que pensar cuántas cosas rompió Putin, y acá viene el segundo problema, que es ahora, es de hoy en día. ¿Cuánta gente que apoya a Putin no entiende el daño profundo que le hizo un dictador que además provocó una inmensa cantidad de muertes y que va a provocar otras? Porque el reflejo de lo que hace Putin, por ejemplo, estuvo en el 7 de octubre en el ataque de Hamas a Israel. Es decir, una vez que el mundo se desbocó, está desbocado. Y eso lo arrancó Putin. ¿Y cómo vas a apoyar a Putin? Hoy es uno de los días en los que me levanté preguntando, ¿cómo es posible que alguien apoye a Putin porque, no sé, porque su líder dice que hay que apoyarlo? Y esa es el tercer quiebre. Es el quiebre de la racionalidad y el reemplazo de la idea concreta y el dato factible por la política emocional. Entonces, Trump apoya a Putin, entonces a mí me tiene que gustar Putin. Es una concepción casi religiosa y eso también es algo que impuso Putin. Ni siquiera, o sea, vos tenés que creerme, no es una guerra, es una operación especial. Voy a perseguir nazis. ¿Dónde están los nazis? No importa, tenés que creerlo. Eso también lo rompió Putin. Rompió la racionalidad en las relaciones internacionales. Y todo vuelve por esta especie de necesidad que decís que estamos teniendo en el mundo de personalidades fuertes. Todo vuelve al origen, ¿no? De la ciencia política, como es el Leviatán. Evidentemente Hobbes no era ningún boludo. Seguimos No, Leviatán. sí, sí, y si querés volvemos a Locke. El hombre es el lobo del hombre. Sí, de que entonces el mundo está lleno de peligros. Sí, también reemplazó, si querés, esa idea tan rusoniana de que el hombre es bueno por naturaleza. Ninguno de los dos extremos estuvo siempre en lo cierto y esa fue la tensión permanente, si querés, desde la Revolución Francesa hasta la Guerra Fría. Ahora bien, nos estamos yendo al límite. El límite es que entonces hay una... Dale, dale, sí, sí, sí. No, decía, el Leviatán teóricamente era como la teoría del Estado, ¿no? Como el Ujú. Estado que pone orden, pero hoy pareciera que el Leviatán son figuras carismáticas que reemplazan Es al que, Estado, ¿no? Milei, Trump. sí, sí, la figura del líder carismático que, imbuido en una energía que no es racional, sino que es cuasi religiosa, tiene las soluciones para todo. ¿Sí? No importa si se trata de la receta de dulce de leche o la solución de un conflicto internacional. Él lo sabe todo, él está por encima de todo. Esa es quizás una de las mayores derrotas en curso para Occidente. Occidente se basaba en la democracia liberal. La democracia liberal a la vez supone que vos estás promoviendo un Estado que establece la libre competencia y que promueve, si se quiere, No sé por qué me eh, aparecen likes en la pantalla, yo no lo pongo, pero es el Leviatán. Em, en Putin no, explicando. promueve que esas diferencias el Estado va a tratar como de mediar para resolverlas. Hoy no. El Estado tiene que retirarse, llegó el hombre fuerte. Llegó el hombre fuerte que establece que un estado mínimo, es decir, una regulación mínima, yo, a ver, aclaro, soy liberal, lo aclaro para que se entienda desde qué lugar hablo. La regulación mínima va a ser que los hombres entre sí llegan a un equilibrio, pero pará, no es lo mismo que propone Putin en el mundo, en las relaciones internacionales, y es que se establezca un equilibrio a partir de un orden natural, pero si en ese orden natural vos tenés a Rusia de un lado y Ucrania del otro, entonces ¿cuál es el orden natural que va a surgir? Está previsto que va a ser que gane el que tenga más fuerzas. Entonces... El hombre fuerte, ¿a qué viene? A validar precisamente que si vos
en esa situación de crisis y de debilidad relativa necesitas un hombre fuerte, por lo tanto un Estado fuerte, por lo tanto presentarse en un mundo que ya deja de ser una sociedad de naciones y pasa a ser una selva. Y en esa selva, ¿qué necesitas? Leones. Nunca un ser humano, necesitas leones. Y ese es el principal retroceso de Occidente, porque ese es el concepto que estableció Putin, ese es el concepto que establece China para amenazar a todo su entorno, ese es el concepto que estableció Irán para atacar a Israel. Ese es el concepto que está imponiendo en el mundo. El hombre fuerte, el Estado fuerte, la ley de la selva, y Occidente no era eso. Occidente era los dividendos de la paz. Por eso le había ganado la Guerra Fría a Rusia o a la Unión Soviética. Hay una otra coincidencia más entre Trump y Putin que tiene que ver con los estilos de gobierno. Recordemos, es un gobierno regido por un líder con una oposición reducida al mínimo, menospreciada en el caso de Putin, perseguida, pero además con un líder que viene a resolver los problemas, pero que tiene que perpetuarse en el poder. Recordemos que en estos mismos días se está pidiendo que, pese a que la Constitución de Estados Unidos le impide a Trump asumir en otro periodo, hay un movimiento para Trump 2028. Steve Bannon, un hombre ligado a las ideas no solamente nazis, sino también admirador de Dugin, que es a su vez el hombre el ideólogo de Putin, él admira las ideas de Putin. Steve Bannon es quien encabeza esta idea para que Trump se perpetúe en el poder mientras esté vivo. Es el presidente más anciano en asumir en Estados Unidos. No es mucho tiempo, pero hay una coincidencia de estilos, una coincidencia ideológica que es lo que hoy se está viendo, más allá de lo práctico, ¿no? Más allá de lo empresario. Porque como empresario, y yo también lo fui en su momento, uno baraja diferentes opciones. No es que tiene una sola opción. Dentro de los estilos empresariales, Trump elige este. Y elige el estilo, y también, y una última coincidencia muy curiosa, desde que asumió en 2001, Putin creó un estamento de oligarcas, ¿sí? Vinculados a la explotación de los recursos naturales. Les entregó los recursos naturales para que ellos lo manejen. Hoy Trump está haciendo un camino muy parecido, pero muy parecido con los oligarcas de la tecnología, que es hacer un movimiento en la cuestión impositiva para que aumenten su tasa de ganancia, para crear un estamento de empresarios tecnológicos, luego en otros estamentos, si querés, también de manejo de energía, de petróleo, electricidad, etcétera, industrial, pero sí está queriendo crear un sistema de oligarquías. Y esto no tiene que ver, o sea, aclaro, soy liberal, no soy marxista, pero sí tiene que ver con construir un modelo oligárquico, este, un sistema basado en una alta tasa de ganancia para unos pocos, para solidificar su poder. Porque en última instancia, los oligarcas a Putin le permiten, es una de las tres patas que le permiten controlar el gobierno. Una es el pueblo, ¿sí? El voto. El segundo es el estamento militar y el tercero es el estamento de los oligarcas. Hoy Trump está haciendo exactamente el mismo camino, o sea que hay una identificación ideológica y de modelos. Em, y qué pasa con es medio paradójico, ¿no? Toda esta que Putin empieza esta campaña alegando una desnazificación de Ucrania, mientras a la vez Trump pareciera haber una especie de crecida de nazificación, ¿no? Con el saludo de Elon Musk, con el saludo ahora en la conferencia conservadora de otro Ujú. representante de México, también haciendo la señal Sí, nazi, sí. lo vi en tu Twitter justamente. Eh, ¿qué está pasando con A esta ver, para nazificación? poder, para poder establecer una sociedad regida por un líder que no puede ser discutido, manejada por el Estado, porque lo que está haciendo Trump es lo contrario al liberalismo. Es una fuertísima intervención del Estado en toda, digo, los impuestos, si querés, son la forma más fuerte de intervención estatal. Tenés que primero establecer las bases del modelo, ¿sí? Y esas bases del modelo, a mí no me sorprende el saludo nazi ni de él, ni de Steve Bannon, ni de este hombre, el mexicano. ¿Por qué? Porque desde antes, durante la campaña, uno empieza a notar que los supremacistas, o sea, toda esa tumoración
de los supremacistas blancos empiezan a rodear a Trump y a tener lugares muy importantes en su entorno. De hecho, hay el capítulo del neonazismo norteamericano, en su mayoría desde Proud Boys. Recordemos, Proud Boys son los mismos que tomaron el Congreso el 6 de enero cuando perdió Trump. No sé si la gente no... Bueno, detrás de ellos está Steve Bannon. Steve Bannon fue asesor de la Casa Blanca durante el primer periodo presidencial. Fue preso por robarse el dinero para la construcción del muro, pero también fue indultado por Trump. Y ahí viene la otra cuestión, ya que hablamos del muro. La otra parte tiene que ver este supremacismo con la idea de, así como Hitler buscaba los culpables en los judíos, en los cristianos, en los homosexuales, en los liberales, él necesita también crear un enemigo que sea omnipresente y que a la vez sea difícil de ubicar. Porque si vos decís, el problema es este grupo, vos vas al grupo y ya se terminó el problema. Vos tenés que buscar esto es típico del fascismo. Buscas un grupo. El mejor grupo es los inmigrantes, ¿sí? Entonces ahí se repite el mismo modelo de los supremacistas, es decir, todo lo que es extranjero, alien se usa también para los inmigrantes y para los extraterrestres, ni siquiera son humanos. Eh, entonces tenés este enemigo ideal que está en todos lados y que exige cierto estado de emergencia, pero también, no estoy hablando solamente de Trump, es una característica del fascismo, también exige que cada ciudadano sea un militante de las ideas, un hombre que cada ciudadano tiene que estar vigilando, pero a la vez se tiene que alinear con el líder porque el riesgo es a la patria misma. Y si en nombre de la patria vos si estás defendiendo a la patria, todo vale en nombre de la defensa de tu patria. Estoy describiendo la Alemania del año 33, pero también estoy describiendo lo que está haciendo Trump. Y estos grupos neonazis son solamente algo que es una parte del todo. Está en la historia. No es solamente el saludo nazi, es que hay tantos grupos neonazis dando vueltas que a su vez están vinculados con otra parte que con esto cierro. Todos estos grupos, hubo una operación llamada Operación Tenet. La Operación Tenet era el financiamiento por parte de Rusia de ciertos influencers vinculados a la derecha, muchos de ellos vinculados a la derecha nazi, abiertamente nazi de Estados Unidos, que además habían lanzado un programa, esto está documentado, hay una causa judicial iniciada por el Departamento de Estado en la época de Valle, está documentado. Rusia lo que hacía es una campaña de The Great Old America, el viejo, claro, es apelar a los discursos tradicionales, ¿sí? De la recuperación de un pasado ideal, ¿sí? No importa si se trata del pasado ario, o del Imperio Romano. Eso lo financió Rusia. O sea, Rusia apoyaba a la campaña de Trump para la recuperación de los valores tradicionales. Valores tradicionales que de nuevo hacen espejo esa idea de tenemos que recuperar los valores de la familia tradicional y de nuestro país que está siendo atacado por los valores woke. A ver, yo me opuse a los woke, me parece una estupidez la ideología woke, pero no caigo por eso en decir para atacar a los woke tenemos que convertirnos en nazi. Pero sí, era la campaña de Rusia. Es el riesgo de los liberales, los LGBT y las ideas que están disolviendo nuestro país exigen un esfuerzo patriótico para combatirlos y apoyar a un líder fuerte que venga a rescatar a nuestra patria. Curiosamente es la misma campaña que hizo Putin durante toda su vida. Entonces, las coincidencias son tantas las coincidencias que vuelvo a decirte, a mí no me sorprende el bracito derecho en alto. A mí lo que me hace es confirmarme que hay una deriva y que el mundo está en un momento muy parecido al momento del surgimiento del nazismo y del fascismo. Argentina no está exenta. Bueno amigos, gracias por llegar hasta acá. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Under Periodismo. Suscríbanse al canal, denle click, compartan y gracias siempre por el apoyo. Leo en los comentarios todo lo que tengan para decir. Nos vemos pronto.